acerca de la palabra de Dios y acerca de las doctrinas que en la Biblia encontramos. Y como ya anticipé la semana pasada, hoy vamos a ocuparnos de la doctrina del hombre. Y realmente hay una pregunta que el ser humano se ha hecho y continúa haciéndose a lo largo del tiempo. Una pregunta tanto en cuestiones prácticas, filosóficas, teológicas, y es: ¿quién es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Realmente la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. El hombre es un ser creado por Dios y toda la creación es obra de sus manos. Vamos a seguir viendo al hombre en tres partes. Vamos a ver en primer lugar la naturaleza del hombre. En segundo lugar vamos a ver la caída del hombre y en tercer lugar la salvación del hombre. Así pues, comenzamos por la naturaleza del hombre. Como he dicho, el hombre es un ser creado por Dios y toda la creación así lo es. Y aquí la tenemos en Génesis 1, todo el capítulo 1 nos dice, empezando en el versículo 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con ello fue creando y formando toda la creación, todos los seres vivos, las lumbreras, todo lo que hoy de lo que podemos disfrutar. Pero sin duda que la obra primorosa de Dios, la obra majestuosa de Dios fue el ser humano, el hombre y la mujer. Permitidme, aquí lo tenemos y nos dice en Génesis 1, 27, varón y hembra los creó. Vamos a ver entonces el mecanismo, la forma en la cual Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. En primer lugar, vamos a ver al hombre. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos cómo Dios utiliza un material ya existente, pero para darle vida tiene que soplar en su nariz ese aliento. El Espíritu mismo de Dios lo sopló en el hombre dándole la vida. Pero no era suficiente esta obra, así que Dios se dio cuenta y es cuando crea a la mujer, y así nos lo enseña la Escritura. En el capítulo 2 seguimos, versículo 18 leemos: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en los versículos 21 y 23 nos dice la forma en la que creó Dios a Eva. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí vemos cómo Dios hace la obra completa, creando al hombre y a la mujer, su ayuda idónea. Y con esto vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a ver el ser del hombre. El hombre es un ser polifacético, ya que se compone de tres partes: de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte material y el alma y el espíritu es la parte inmaterial. El cuerpo es la cubierta exterior, mientras que el alma y el espíritu forman parte de ese hombre interior que nos muestra la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:13, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fijaros, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí nos muestra claramente la composición del hombre. Dios lo hizo con estas tres partes. Vamos entonces a describir
brevemente y de una forma sencilla cada una de estas partes. En primer lugar, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la cubierta exterior del hombre. Y esta parte es corruptible. Dios la hizo para que fuera eterna, pero por causa del pecado que veremos a continuación, es que nuestro cuerpo mortal conoce la muerte. Pero hay una promesa preciosa que encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, donde leemos: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, sorbida está la muerte en victoria. Un día esta cubierta exterior será deshecha, será corruptible, el polvo vuelva al polvo, pero habrá victoria y un día este cuerpo será transformado y renovado. Vamos a ocuparnos ahora de la siguiente parte, el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el principio vivificante que le permite al cuerpo humano relacionarse con el exterior empleando sus sentidos. En el alma encontramos el intelecto, o sea, la inteligencia, el razonamiento, los pensamientos, también las emociones, lo que conlleva todos los sentimientos, y también la voluntad, aquello que hacemos o aquello que dejamos de hacer, y los sentidos para comunicarnos con el mundo exterior también residen en el alma: el oído, el olfato, la vista, el tacto, el gusto. Todo eso forma parte del alma. Y en tercer lugar, el espíritu. Y el espíritu es aquello que distingue al hombre del resto de la creación, del resto de los seres vivos, ya que el espíritu es el centro y la fuente de la vida del hombre. El espíritu no muere. El espíritu, dice en Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Así que vemos como, resumiendo, el cuerpo es nuestra carcasa exterior, que aunque es corruptible, un día Dios la vestirá de incorrupción. El alma, lo que envuelve todos nuestros sentidos y nos hace relacionarnos con el mundo exterior. Y el espíritu es aquello que nos relaciona directamente con Dios, o por lo contrario, aquel que no tiene a Dios lo separa de Él. Vamos a ver dentro de el ser del hombre cómo ha sido creado a imagen de Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 16 lo leemos. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree entre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mirad, Dios crea al hombre a su imagen, lo crea conforme a su semejanza. ¡Qué cosa más grande! Y esto hace al hombre un ser único, un ser especial, con un carácter realmente importante ante el resto de la creación. Dios lo hizo a su imagen. ¿Y qué implica el ser hecho a imagen de Dios? Pues mirad, hay 4 cosas importantes. En primer lugar, lo hizo recto y santo. Dios crea al hombre en rectitud y en santidad. Dios no lo crea para pecar. En Eclesiastés 7:29 leemos: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En segundo lugar, lo hizo con un conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento, aquello que Dios le dijo cuando en el Edén Dios le muestra que todas las cosas son suyas, menos de algo. Este árbol, el árbol de la ciencia
del bien y del mal, del cual no podían tomar. Dios lo hizo con ese conocimiento, el poder distinguir el bien del mal. En tercer lugar, lo hizo inmortal. Al igual que Dios es inmortal, Dios es eterno, no tuvo principio, no tendrá final. El hombre sí tuvo principio, pero no tendrá final. Y en cuarto lugar, le dio dominio. Le dio dominio sobre todas las cosas. ¡Qué gran privilegio! Mirad, lo leemos en el Salmo 8, versículos 5 y 6. Es un salmo precioso que dice: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Es algo que de verdad que nos llena de gozo y de pensar: Dios, qué honor tan grande nos diste al ser humano, lo coronaste de gloria y de honor y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Imaginaros que creáis algo que os cuesta mucho, algo que os ha salido perfecto, lo cual valoráis inmensamente y dejáis a alguien a su cuidado, pero este alguien no lo aprovecha y no lo cuida como debe. Es lo que Dios hizo con el hombre. Toda su creación la puso en sus manos para que Él la cuidara. Dice: todo lo pusiste bajo sus pies. Qué gran honor que le dio Dios al hombre. Pero el hombre lo estropeó, y lo estropeó por causa de la caída. Y este es el segundo punto que vamos a ver. Naturaleza del hombre, vamos a ver ahora la caída. Y todo se originó aquí, en la desobediencia. ¿Qué es la caída? Mirad, la caída es la experiencia mediante la cual el ser humano pierde todos los privilegios que tenía, llevando a una muerte, llevándolo, a sí mismo, a una muerte segura. Y la caída vino por consecuencia de la desobediencia, y la desobediencia trajo el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues mirad, el pecado, voy a leer como yo lo he puesto. Dice: todo deseo, pensamiento, acción o falta de ella que no honra ni busca la gloria de Dios, sino que se opone a ella y la pisotea. O sea que el pecado es cualquier deseo que tengamos, cualquier pensamiento, cualquier cosa que hagamos, o por lo contrario, lo que debiendo hacer no hacemos, que en lugar de honrar y glorificar a Dios, al que nos ha dado la vida, al contrario, lo pisotea y lo deja de lado. ¿Y qué trajo el pecado? Fue la expulsión del huerto del Edén. Todos conocemos cómo Dios los echa de aquel lugar maravilloso que Dios había creado para él. Y hay 5 cosas que vamos a ver en 5 puntos, el resultado del pecado. En primer lugar, la muerte física y la muerte espiritual. El hombre no fue creado para morir, ni espiritualmente, por supuesto, ni físicamente, pero por causa del pecado viene la muerte a la humanidad. En segundo lugar, la esclavitud al pecado. Cuando el hombre ha pecado, tiene tendencia al pecado, es adicto del pecado. En tercer lugar, la pérdida de la comunión con Dios. Adán y Eva tenían una comunión con Dios especial, como nadie nunca la ha tenido y nadie la tendrá hasta que, estemos delante del Señor y todo será diferente. En cuarto lugar, la pérdida de las mejores facultades que el hombre tenía. Como hemos visto, Dios hizo al hombre a su imagen y lo facultó de todas aquellas cosas a imagen suya, el amor, la bondad, la inteligencia. Por causa del pecado, todo aquello disminuye y se estropea. Y en quinto lugar, la condición de dolor y penalidades. Por causa del pecado viene el dolor al mundo, vienen las guerras,
viene la maldad del hombre, viene la enfermedad. Así que resumiendo, los resultados del pecado fueron estos 5: la muerte espiritual y física, la esclavitud al pecado, la pérdida de la comunión con Dios, la pérdida de las facultades que Dios había dado al hombre y la condición de dolor y penalidades. Y acompañado de todo esto vino el castigo. Dios castiga al hombre, Dios castiga a la mujer y Dios castiga a Satanás también. Y vamos a leer en la propia palabra. Sabéis que yo siempre me apunto los textos para no tener que ir buscándolos, ir un poquito más rápido, pero vamos a verlo claramente de la palabra, cómo Dios castiga a cada uno de ellos. En primer lugar, al hombre. Lo vemos en Génesis capítulo 3, de los versículos 17 al 19. Prestad atención o acompañadme si queréis en casa. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué terrible el castigo que Dios le dio al hombre y a la mujer. En Génesis, el versículo 16 del mismo capítulo 3 dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a la serpiente también la maldijo, diciendo así en el versículo 14: y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y así Dios lo hizo, castigándoles a cada uno de ellos, y ese castigo se extiende a toda la humanidad, echándolos del huerto del Edén. Pero lo más maravilloso es que la bondad de Dios no falta, y aunque Dios es un Dios justo, que si tiene que castigar lo hace, Dios junto con el castigo trajo también una promesa, y esta promesa la vemos reflejada en este texto, un texto glorioso que este dibujo nos está expresando. En el mismo pasaje que estamos leyendo, donde se nos habla de el castigo, en medio de ellos, mirar en el versículo 14, es la maldición a la serpiente, en el versículo 16 al hombre, a la mujer, del 17 al 19 al hombre, pero en medio está el versículo 15, donde dijo Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, pues ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Y vemos aquí la enemistad que Dios pone entre el linaje de la serpiente, todo aquel que sigue a Satanás. Pero ¿cuál era la simiente de la mujer? Estaba apuntando a Cristo. Y aunque Satanás hiere con el pecado, pero Cristo herirá a Satanás con herida mortal, con herida de muerte. Y con este texto pasamos a la tercera parte de la clase de hoy. Hemos visto la naturaleza del hombre, la caída del hombre. Vamos a ver ahora la salvación del hombre. Y lo vamos a ver con esta nueva lámina. Hoy estoy yo así como moviéndome mucho, como con mucho trabajo, pero lo bueno es que después, gracias al Señor, doy por Valeria, cómo edita todos estos estudios y cómo podéis desde casa ver mucho mejor las imágenes, los textos y todas las cosas. Así que agradezco en este momento, aprovecho a Valeria por toda la labor que ella tiene con la edición de estos estudios, a vosotras por estar ahí, por supuesto, cada semana, y al Señor
por permitir que estemos aprendiendo un poquito más de Él. Pues bien, a ese Dios que nos ha dado la salvación. Vamos ahora al punto de la salvación. Y la salvación la vamos a ver por medio de dos puntos principales. Vamos a ver la elección del Padre y vamos a ver el sacrificio del Hijo. Y para ver la elección del Padre, no podemos dejar de ver que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos ha otorgado. Antes de que naciéramos, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Un plan de amor, un plan personal y un plan perfecto. Mirar en Efesios 1:4 nos lo dice así: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor, Dios, decretó algo en el pasado que materializó mediante el llamamiento de la gracia de Dios, y el resultado fue nuestra conversión y nuestra regeneración espiritual. Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había elegido para darnos esa salvación preciosa. Vamos a leer un texto muy claro, un pasaje. Está en Romanos 8, versículos del 28 al 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, resumiendo, diría que la elección divina es ese acto eterno de Dios por el cual en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito del hombre nos escogió para ser partícipes de la salvación que es en Cristo Jesús. Y habiendo visto la elección del Padre, ese don precioso que por su gracia nos ha dado, ese don inmerecido que Dios nos ha otorgado, vamos a ver el sacrificio del Hijo. Y el sacrificio del Hijo ya lo hemos visto, y esto lo voy a añadir aquí. El sacrificio del Hijo ya lo vimos cuando vimos la doctrina de Cristo. También lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de las ordenanzas de Jesús, del bautismo y de la Santa Cena. Pero vamos a verlo ahora mediante la pregunta de ¿por qué murió Jesús? ¿Qué sentido tuvo en sí la muerte de Cristo? Pues mirad, la muerte de Cristo en relación con el hombre tuvo un sentido amplio e impresionante, y vamos a verlo bajo 4 términos. A veces utilizamos palabras que aparecen en la Biblia o son un poco de nuestro argot cristiano, pero no conocemos a veces bien en profundidad el significado de esta. Así que podríamos decir ahora que el sacrificio de Cristo fue sustitución, el sacrificio de Cristo fue redención, fue justificación y fue reconciliación. En primer lugar, sustitución. ¿Qué significa sustitución? Significa en lugar de. Jesús murió en sustitución, en lugar de los pecadores. Mirad, unido a la sustitución hay 2 términos que también aparecen en la Biblia y utilizamos. Uno es sacrificio. ¿Qué es sacrificio? En términos comunes, un sacrificio es desprenderse de algo, y en términos teológicos significa ofrecer algo a Dios. Así que Dios fue el sustituto en lugar nuestro
que ofreció un sacrificio, que se desprendió de algo de su propia vida para ofrecerle algo a Dios. Y la otra palabra que dentro de sustitución veríamos es vicario. ¿Qué es vicario? Vicario es alguien en lugar de otro. Jesús ocupó nuestro lugar. Vamos a ver el segundo término. La muerte de Cristo fue redención. Mirad, redención es el pago de un rescate. Jesús murió para rescatarnos de la muerte y para darnos vida eterna, rescatándonos de esa muerte, no solo física, sino sobre todo espiritual. Y dentro del término de la redención, de la esencia de la redención, vamos a ver 4 palabras. Una es satisfacción. Con la redención de Cristo, Dios quedó satisfecho. El segundo, expiación. Y expiación es quitar la culpa por medio del castigo. Así que Jesús pagó el rescate que fue de satisfacción ante Dios y lo hizo quitando la culpa del castigo. Fue expiación. Y por último, el término remisión. Y esto es el perdón divino del pecado que hace posible el pago del rescate. Y por ello hemos sido propicios. Nosotros, el Señor nos ha aceptado. Y el otro término, el tercero, es justificación. La muerte de Jesús nos ha declarado justos delante de Dios. Él nos ha reconocido justos por medio de Cristo. Y por último, reconciliación. Hemos sido reconciliados con el Padre. Si por causa de la caída en el pecado, Dios separó la mirada de nosotros, Dios nos castigó, Dios echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, pero por causa de la muerte de Cristo se vuelve a unir esa comunión, habiendo reconciliación delante del Padre. Y la muerte de Cristo es extensiva a todos. ¿A quién alcanza, nos preguntaríamos, la muerte de Cristo? Pues mirad, la muerte de Cristo no tiene límites en su valor, pero sí que se aplica personalmente a aquel al que acepta a Cristo como su Salvador, y nos lo muestra claramente este versículo tan conocido por todos, que lo diríamos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ha amado a toda la humanidad, así que la muerte de Cristo alcanza a toda la humanidad. Pero ¿quién la obtiene? Todo aquel que en él cree. Aquel que cree en Cristo es aquel que toma posesión de la vida eterna. Y esto es por gracia, como vemos en este regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, ¿cómo obtenemos la salvación? Es un don de Dios, es un regalo que Dios nos lo ha dado, no por lo que nos lo merezcamos. ¿Y cómo obtenemos este regalo? Por medio de la fe en Cristo Jesús, de ninguna manera por las obras. Vamos a leer Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia divina de Dios. Pero ¿quiere esto decir que como somos salvos por gracia y no por obra, podemos hacer todo lo que queramos, lo que nos dé la gana? Lo hemos visto semanas anteriores cuando hablábamos de la santificación, de estar lleno del Espíritu, de no contristarle, de no apagarlo, porque así es, debemos de vivir en santidad. El ser salvos por gracia
no nos exime de nuestra parte de responsabilidad que tenemos delante de Dios de vivir vidas santas que solamente a Él le agrade. En Romanos 6, 1, 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, resumiendo, vemos cómo hemos sido salvos por la gracia divina, por la muerte de Cristo, por la fe aceptándolo como nuestro Salvador. Y esto nos ha hecho grandes. En 1 de Pedro 1, versículos 15 y 16 leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que, habiendo recibido por la gracia la salvación divina, debemos de vivir en santidad a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y sabéis por qué? Porque somos su pueblo, porque somos parte de su cuerpo, porque somos la esposa del Cordero. Y nos lo dice la palabra en un texto, el cual nos llena de gozo y al mismo tiempo nos hace ver, por un lado, el privilegio, pero por otro lado, la responsabilidad tan grande que tenemos ante Dios. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice: mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para anunciar el Evangelio, porque Dios nos ha llevado de las tinieblas en las que nos sumió el pecado a la luz admirable que Cristo nos ha dado mediante este don de Dios que es la salvación. Pues nada, que el Señor os bendiga. Deseo, como siempre, que haya sido de bendición este estudio, no solo para aprender, para recordar, sino también para vivir lo que estamos aprendiendo y ponerlo en práctica. La semana que viene nos ocupamos